Esto es Comentando la Noticia. Me voy con el caso Roberto Fulcar porque es el caso que está muy caliente y que está en el tapete. El caso de Roberto Fulcar, a mi entender, radica en que Roberto Fulcar se metió en la política sin conocer, quizá digo yo, los ganchos, las trampas que se ponen entre sí, entre políticos. Y es que Roberto Fulcar muy temprano dio a entender sus aspiraciones políticas. Y digo esto porque lo primero que Roberto Fulcar hizo fue, cuando llegó al Ministerio de Educación, fue mandarse a hacer una especie de fotografía como si fuese ya un presidente. Y eso mandó un mensaje. Pero no tanto estás ahí, porque eso no dice más que una simple fotografía. El caso principal es que el PRM es un partido que llegó al poder, pero llegó al poder sin la estructura bien cimentada, sin la estructura bien arraigada en la sociedad. Y eso hizo que el pueblo se enfocara, o más bien, un grupo de millonarios, de personas ricas, de la alta sociedad, se inclinara y se fuera con el PRM. Y esos son lo que llaman los popis. Entonces el partido está dividido en dos grupos, entre popis y los llamados los guaguaguá. Entonces, entre popis y guaguaguá hay un enfrentamiento. De mi punto de vista, claro está. Entonces, a Roberto Fulcar querer tener aspiraciones y estar en el principal ministerio del país, porque Roberto Fulcar estaba en el Ministerio de Educación, que es, si no el más grande, es el segundo. Pero para mí que es el más grande de los ministerios. Entonces tiene un presupuesto muy grande y una hegemonía a nivel nacional, con mucho personal y muchos recursos en sus manos. Todo eso usted se lo va sumando a que Roberto Fulcar no es de los popis, aunque no sea un guau directamente, pero no es del grupo que está gobernando en el palacio. Y eso hay que decirlo. Se coló porque realmente Roberto Fulcar era el hombre clave del presidente Luis Abinader. Pero no el hombre clave de los popis, no el hombre de los que tienen el arraigo político, no el arraigo político, no, el arraigo de dinero, el arraigo monetario, de la moneda, el dinero, que es el otro poder. Entonces, Roberto Fulcar llega con la mentalidad de crecer, de hacerse un hombre importante, de una persona de arraigo, de una persona de fuerza en el partido, pero los están vigilando de cerca. Bueno, pues al pasar del tiempo, los crecimientos que él iba teniendo se vieron opacados con algunos movimientos hechos por él mismo dentro de la administración pública, que le fueron dándole un soporte para comenzar a carcomerle, a roerle su base, y a llevarle comentario al presidente donde no iba quedando muy bien. Y el presidente Luis Abinader, que tiene las mejores intenciones del gobierno, y yo digo que si el gobierno fuera totalmente como lo es Luis Abinader, el gobierno fuera número uno en popularidad y número uno en la línea de partido.
Pero ese no es el tema. El tema es Roberto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el gobierno tiene sus... Cuando los gobiernos tienen sus hilas de poder, y no cuando tienen los gobiernos, sino que todos los gobiernos tienen islas de poder, y eso hace que hayan fricciones internas. Entonces, ¿qué sucede? La isla de poder de Roberto Fulcar no era la más grande. Eso provocó que, si él es de la grupa que con menor fuerza dentro del partido, quizás con fuerza dentro del partido, pero popularmente no. Entonces, eso hizo el enfrentamiento de las islas de poder dentro del partido, provocando esto que más los fracasos que él había tenido en su gestión en el Ministerio de Educación, eso provocó la caída. Pero la caída, yo creo que ahí fue donde él entendió, bueno, me saca del gobierno, yo soy una persona muy conectada al presidente, muy importante dentro del partido y muy importante dentro del gobierno. Todo esto me va a dar a mí, bueno, me sacan, estoy en mala, pero mi gobierno, mi partido me va a respaldar. Y es ahí donde él se comió los mocos. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprovecharon los popis para acabarlo políticamente, para acabarlo moralmente, y ahí lo tienen a Roberto entre la espada y la pared, y está más cerca de la justicia que del poder. Está más cerca de la justicia que del palacio. Y la isla de poder que tiene Fulcar está muy diezmada. Entonces, la política es un arte y hay que saberlo llevar. Es el caso también que tenemos ahora mismo con Donald Trump. También le pasa lo mismo. Donald Trump es, si se quiere, uno de los políticos norteamericanos más populares. Pero tiene serio problema. Lo tiene desde el principio que llegó a la política. Se rumoraban muchísimas cosas, pero hoy la prensa norteamericana, los principales periódicos norteamericanos, como son el Washington Post y el New York Times, lo tienen en su portada. ¿Pero cómo lo tienen en su portada? Porque dicen que los impuestos de Donald Trump están siendo investigados. Porque se cree que Donald Trump en el 2020 no pagó un solo dólar de impuesto. Y esto es muy grave en los Estados Unidos. Los impuestos en Estados Unidos son algo sagrado. Como todo gobierno deben tenerlo, los impuestos deben ser sagrados, porque de ahí es que ellos cumplen con sus compromisos y cumplen con la población en sentido general. Entonces, tenerlo en portada ambos periódicos es mucho decir. No pagar impuestos es mucho decir. Entonces, agréguele a todo esto las pasadas elecciones. Y los acontecimientos ocurridos el 6 de enero. Eso le ha generado un tremendo movimiento, o ya vamos a decirle un tremendo avispero en buen dominicano, que le ha generado un tremendo avispero, correcto, a Donald Trump. Eso lo está llevando a que la comisión del 6 de enero le haya encontrado en las investigaciones 4 cargos que llevan al presidente Trump, al expresidente Donald Trump,
posiblemente ante los tribunales. Que sea condenado o no, pero estos cargos más el no pago de impuestos le dan demasiado ruido como para que su base, no toda su base naturalmente, pero una gran parte de su base se le corroa bajo sus pies y su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos se vea fácilmente en una condición de precariedad, por no decir casi imposible que participe directamente en las venideras elecciones. Así que, mis amigos, si estos comentarios les han gustado, suscríbase a mi canal, dele like, comente y recuerde que estamos aquí porque queremos mantenerlos informados. Ustedes son la base de este canal. Dele like, suscríbase y nos vemos.